Phoenix, una ciudad en mitad del desierto. Más de 4 de cada 10 personas que viven aquí son latinas, y durante más de una década, los Phoenix Suns, el equipo local de la NBA, han sabido vender una imagen muy específica de esa realidad. Orgullo, orgullo mexicano, orgullo chicano, orgullo de El Valle. Los Suns en español, la camiseta El Valle, la noche latina, las campañas en Spanglish. Para quien creció siendo fan latino de la NBA, el equipo de Phoenix se sintió durante mucho tiempo como uno de los pocos sitios donde uno cabía sin tener que traducirse, donde el orgullo era parte del logo, no una nota al pie en el calendario de marketing. Antes de continuar con este video, quiero dejar dos cosas muy claras. 1. Los Suns son mi equipo favorito desde niño. Soy fan, los sigo, los defiendo cuando toca, pero eso no significa cerrar los ojos. Lo que pasó y lo que sigue pasando dentro de la franquicia es real, y nadie en el contenido en español lo está tocando como se debería. Por eso estoy hablando de esto. 2. Este no es un video anti-Suns, es algo mucho más simple. No normalizar el silencio cuando hay actos de discriminación. Si una organización se dice orgullosamente latina, entonces también tiene que rendir cuentas cuando falla. La estrategia latina de los Suns no nació ayer. En 2010, durante un partido del 5 de mayo en plenos playoffs, los jugadores salieron a la cancha vistiendo los Suns, como protesta contra la ley de inmigración de Arizona. En noviembre de 2023, los Suns lanzaron la City Edition El Valle, inspirada en la cultura chicana, los lowriders y el muralismo del suroeste. En la temporada 2025-2026, la NBA celebra el 20º aniversario de Noches NBA, ahora como plataforma de año completo. Pero detrás de esa imagen pulida, dentro de la oficina, había una persona, una mujer latina con un nombre, un equipo de trabajo y una idea. Welcome to the very first episode of It's Chelsea Vega. Thank you guys for clicking on this video. Su nombre es Chelsea Chaires Montes. En 2019, los Phoenix Suns la contrataron como Marketing Coordinator. Su trabajo, según ella misma describe en su sitio profesional público, era liderar un equipo de calle de más de 10 personas, ejecutar campañas grassroots, producir publicidad en español y dirigir las iniciativas latinas de la franquicia. En su portafolio público, Chaires Montes lista los proyectos que llevó adelante dentro de los Suns: la estrategia multicultural 2022-2023, la City Edition, el Valle 2023-2024, el merchandising latino, el programa Los Suns Small Business MVP, las noches del patrimonio nativo, las campañas de Black History Month, la membresía del Mercury. La huella latina visible de los Suns en estos años pasa, en buena parte, por su escritorio. Para los aficionados, eso era el equipo, una franquicia que escuchaba, que entendía, que pertenecía. Para Chelsea era el trabajo, y como cualquier persona que trabaja desde dentro, también empezó a ver lo que estaba detrás del cristal. Here's my problem with Stacey Mitch. She's the reason why I got sidelined to the Telemundo interview. ¿Soy lo suficientemente pulida para la televisión en inglés? Tú dime. Esa fue la pregunta con la que Chelsea abrió uno de sus videos. Y para entender por qué la lanzó al aire, hay que entender qué pasó dentro de la oficina en los 2 años y medio en que ella y su equipo construyeron la campaña más visible de orgullo latino que los Phoenix Suns han producido en su historia reciente. Cuando los Suns lanzaron la City Edition, El Valle, en noviembre de 2023, los medios pidieron a la persona detrás de la campaña. Chelsea había liderado el proyecto durante 2 años y medio. Era la marketing manager latina al frente de la iniciativa latina más importante de la franquicia. Era, literalmente, la cara correcta para esa cobertura. Los Suns solo le permitieron una entrevista, Telemundo, en español. El resto de las entrevistas, las cadenas en inglés, los medios deportivos nacionales, la conversación pública amplia donde se construye reputación profesional, donde se convierte un proyecto en carrera, le fueron, según su relato, sistemáticamente negadas. Y aquí es donde el caso deja de ser un episodio incómodo y se vuelve como ella misma lo nombra, una radiografía, porque el inglés no era el problema, y eso lo sabe cualquiera que la haya escuchado 30 segundos. Chelsea sostiene públicamente y con su nombre que la persona que tomó esa decisión, la que decidía a quién dejaba pasar el cuadro de las cámaras nacionales y a quién relegaba al cuadro en español, fue Stacey Mitch, vicepresidenta senior de comunicaciones de los Phoenix Suns. But clearly, I can speak English very well. Other thing I want to say is she's the reason why we don't have a Latina sideline reporter. So it came down to 2 finalists for that sideline reporter gig. It was a Latina and a white girl with blonde hair. Very on brand for the Suns, by the way. Y el caso Telemundo no es el único. Chelsea cuenta, en sus mismas plataformas, que durante un proceso de contratación para una reportera de banda en partidos, las 2 finalistas eran una mujer blanca rubia y una mujer latina. Según su testimonio público, la valoración interna sobre la candidata latina fue, palabra por palabra, que no era
lo suficientemente pulida. Pulida, esa palabra es la que sostiene el sistema. No es lo suficientemente pulida significa, en el lenguaje del marketing deportivo estadounidense, que la persona no se ve suficientemente neutral, que no encaja con la estética dominante, que su voz, que su acento, su postura o su nombre incomodan a la audiencia que se imagina como ideal. Es la traducción corporativa de algo más antiguo y más feo. No perteneces. Stacey Mitch llegó a los Phoenix Suns en junio de 2023 como vicepresidenta senior de comunicaciones, con un cuarto de siglo de carrera en comunicación deportiva, Memphis Grizzlies, Sports and Entertainment, Los Angeles Sparks y 7 años en Charter Communications. No es empleada nueva ni una figura menor. Reporta directo al liderazgo ejecutivo y firma los comunicados públicos de la franquicia. Cuando los Suns hablan al mundo, hablan con su firma. Según el relato público de Chelsea, cuando Nike, el proveedor oficial de uniformes de la NBA, que tiene aprobación final sobre cualquier diseño City Edition, evaluó el concepto azteca, lo rechazó por exactamente la misma razón que después articulaban académicos y comunidades en redes: apropiación cultural. Y según el relato público de Chelsea, lo que pasó después dentro de la oficina fue esto. So the vice president runs to me and she's like, Chelsea, can you form a focus group of Latinos that can speak to this uniform so that we can send the feedback to the league and the league will let us move forward with the uniform? So I end up forming the focus group with the Latino Arts and Cultural Center, and the vice president of marketing takes her notes, sends it off to the league. El liderazgo, dice ella, corrió hacia su escritorio. Le pidieron en sus propias palabras que armara un focus group latino para, y aquí cito su testimonio público, convencer a la liga de que dejara pasar la jersey. Es decir, cuando la objeción profesional a un diseño culturalmente problemático cayó, la solución corporativa propuesta no fue revisar el diseño, fue usar a la marketing manager latina para producir el aval comunitario que destrabara el rechazo. Una semana después, según el mismo testimonio, llegó la siguiente petición. 1 week later, the vice president of marketing sends this email. Graham, Chelsea, as you know, we do not have budget for an updated mural on the side of the arena. If we have the time and resources, let's explore if someone would like to create one for free, for exposure. Chelsea, thoughts on reconnecting with Elizabeth from the Latino Arts and Cultural Center? So you're telling me that you just exploited my Latino community to justify a uniform that is going to make you millions of dollars, but when it comes to paying them for their services and giving back to that same Latino community, you don't have any money, and you think that they should be able to do the work for free. El mismo vicepresidente, Chelsea, no lo nombra en ese reel. Le pidió que contactara al Arizona Latino Arts and Cultural Center y les pidiera repintar el mural del estadio, gratis, y que cubrieran ellos mismos el costo de la pintura. Es decir, una organización cultural latina, sin presupuesto, en una ciudad con una franquicia valuada en $6,000 millones, debía aportar trabajo no remunerado, materiales no remunerados y legitimidad cultural no remunerada, para que el Footprint Center, donde se cobran cientos de dólares por boleto en partidos de orgullo latino, mostrara una imagen de orgullo latino. Chelsea cuenta que fue señalada. Dijo internamente que eso no estaba bien, que era explotación, y según ella, el sistema le devolvió una palabra, la etiqueta que se reserva para las mujeres de color que se quejan en oficinas corporativas estadounidenses cuando perciben algo injusto: combativa. No tiene un punto, no vamos a revisarlo, no tienes razón, replanteemos. La palabra cumple una función específica, convierte una crítica laboral legítima en un problema de personalidad, mueve la conversación del ¿qué se pidió? Al ¿cómo lo dijo ella? Y a partir de esa etiqueta, todo lo que la persona haga, incluso pedir lo que cualquier hombre blanco pediría, se lee bajo otra luz. Y aún así, dice Chelsea, ella quiso que esta historia se contara sin su nombre. Cuando Chelsea presentó su demanda federal contra los Phoenix Suns en abril de 2025, lo hizo bajo el seudónimo Jane Doe, es decir, pidió que su identidad permaneciera bajo protección, que la historia avanzara pero que su rostro no estuviera a la intemperie del juicio público. Esa protección fue, eventualmente, retirada, y con ella, la opción de luchar sin pagar el costo personal de la exposición. Lo que pasó después, los reels, los comunicados, la cara a cámara, no fue una elección de visibilidad, fue una elección forzada. En enero de 2024, la NBA otorgó a Sean Martínez el NBA Value of the Game Award por su liderazgo en Originative. La franquicia emitió comunicados oficiales. La prensa nacional cubrió el premio. En noviembre de 2023, Phoenix Indian Center lo honró como Hombre del Año. Los reportes de Arizona Sports, ABC 15, NBC, Navajo Times, ICT News, Oldham Action o Oldham Action News lo nombraron por nombre en inglés en cada cobertura del proyecto. Ese reconocimiento, en términos de carrera profesional, vale años de trabajo. So you're telling me that I worked 2.5 years for this campaign and led all of these men into the creative vision of the campaign, including the video, and you guys fail to credit me when the campaign is nominated for an Emmy, when I literally did the whole campaign. But let's compare it to last year, when Sean Martinez led the Native American campaign.
I see his name on there. You guys certainly did give him credit. That is literally the definition of cultural appropriation. Un año después, los Suns lanzaron El Valle, la City Edition Latina, la que Chelsea Chaires Montes había liderado durante 2 años y medio. La pregunta es directa, y ella misma la formula en sus reels. ¿Por qué Sean fue acreditado y ella no? Esto no es una crítica a Sean Martínez, su reconocimiento fue justo. La crítica es la asimetría con la que la franquicia decidió iluminar a uno y no iluminar a la otra. La misma estructura que dio entrevistas en inglés a uno, le dio una entrevista en español a la otra. La misma estructura que celebró públicamente a uno, dejó a la otra sin un solo comunicado oficial que dijera su nombre. Eso, en lenguaje laboral estadounidense, tiene un nombre, se llama erasure, borrado profesional, y cuando ocurre sobre un eje de raza y género, deja de ser un descuido y empieza a ser un patrón. Y la prueba de que es un patrón es que el trabajo continúa. Hoy es Natalia Denga quien hace el trabajo que Chelsea comenzó. Las campañas latinas siguen produciéndose, las jerseys siguen vendiéndose, las noches temáticas siguen llenando el Footprint Center, ahora Mortgage Matchup Center. La franquicia no perdió su brazo latino, solo borró a la persona que lo construyó. Eso también es una decisión institucional, no un accidente. Volvamos a la persona que aparece una y otra vez en el centro del relato de Chelsea. Stacey Mitch no es una empleada cualquiera dentro de los Phoenix Suns, es la voz pública de la franquicia. Cuando los Suns responden a una pregunta de la prensa, responden por su firma. Cuando los Suns niegan una acusación, niegan con sus palabras. En septiembre de 2024, cuando la entonces ex-manager de diversidad, equidad e inclusión, Andrea Trichan, presentó su queja por discriminación racial y represalia, fue Stacey Mitch quien firmó el comunicado a ABC 15, calificando las reclamaciones como, en sus propias palabras, absurdas y falsas, diciendo que Trichan estaba siendo manipulada por su abogada para perseguir decenas de millones de dólares. En abril de 2026, cuando la demanda de Gene Traylor fue desestimada, fue de nuevo Stacey Mitch quien firmó la declaración a Front Office Sports diciendo que las reclamaciones de Traylor estaban basadas en mentiras y completamente sin mérito. La misma persona que Chelsea identifica públicamente y con su nombre como una de las arquitectas internas del trato discriminatorio que ella vivió, es la persona que la franquicia coloca en el micrófono cada vez que tiene que defenderse de demandas por discriminación. Eso, en sí mismo, es la radiografía. Porque no es un detalle de coreografía corporativa, es lo que en sociología organizacional se llama captura institucional. Cuando la persona encargada de comunicar a la cultura de una organización hacia afuera es señalada por participar de la cultura problemática hacia adentro, la organización pierde la capacidad de autocorregirse. La voz que debería rendir cuentas se convierte en la voz que apaga la rendición de cuentas. Y Chelsea no es la única que lo nombra. En sus videos también dirige preguntas a otros nombres del organigrama. Graham Wincott, director senior de marketing, Chris Gracia, los hombres en posiciones de decisión que, en su lectura, vieron lo que estaba pasando y permitieron que pasara. Estos no son villanos de caricatura, son trabajadores corporativos haciendo lo que el sistema premia, y eso es lo que vuelve esta historia más incómoda, no menos. Nadie tuvo que ser cruel para que esto pasara, solo bastó con que cada quien hiciera su trabajo dentro de un marco que ya estaba diseñado para invisibilizar a personas como Chelsea. Matic Villa compró los Phoenix Suns en 2023 por $4,000 millones, en el Media Day del 24 de septiembre de 2025, cuando los reporteros le preguntaron por las 5 demandas internas por discriminación, hostigamiento y represalias en contra de su organización, su respuesta fue, palabra por palabra, "We don't settle". Nosotros no llegamos a acuerdos y no hicimos nada mal, no le voy a pagar a nadie, las demandas son ridículas, es una vulgar búsqueda de dinero. Esa fue la respuesta del dueño multimillonario, en cámara, frente a la prensa, sobre demandas presentadas por un ex manager de diversidad afroamericana, una ex coach interina de la WNBA, un ex director de seguridad afroamericano, un ingeniero de video y un ex marketing manager latina. The negative, toxic, racist, sexist, misogynistic behaviors that are still there. Chelsea no es un caso aislado. Noviembre de 2024. Andrea Trichan, ex-manager de diversidad, equidad e inclusión, demanda a los Suns, alega discriminación racial, represalias, ambiente laboral hostil. Trabajó allí 10 meses. Marzo de 2025. Un ingeniero de video de 46 años denuncia que la franquicia lo presionó a cambiar su estatus de empleado a contratista y luego lo empujó a condiciones de trabajo insalubres. Abril de 2025. Chelsea Chaires Montes presenta su demanda. Mayo de 2025. Gene Taylor, exdirector de seguridad de la franquicia, hombre afroamericano, demanda a los Suns. Alega discriminación racial e interferencia con su licencia médica mientras se trataba de cáncer. Su denuncia incluye fallas graves en la seguridad de la arena, incluyendo pruebas en las que oficiales encubiertos lograron entrar con armas escondidas. La ex coach interina del Phoenix Mercury, Nikki Blue, también demandó trato desigual basado en raza y género. Las 5 demandas comparten un detalle en común. Una abogada, Shiri Wright, del bufet IBF Law Group, las representa a todas. Y aquí la historia se vuelve, si se puede, más turbia. Antes incluso de tomar el caso de Chelsea, Shiri Wright ya había
había sido sancionada públicamente por la Suprema Corte de Arizona. En agosto de 2024, fue reprendida formalmente y puesta en 2 años de probación, después de admitir, vía un acuerdo de disciplina por consenso, conducta que violaba las reglas profesionales de Arizona. Un expediente del Colegio de Abogados de Arizona documenta que las quejas contra Wright incluían no comunicarse adecuadamente con clientes, perder fechas de corte y retirarse de representaciones mientras quedaban honorarios pendientes. Una clienta de un caso de derecho familiar alegó que Wright nunca le informó sobre audiencias importantes, incluida una conferencia de acuerdo. Wright firmó el acuerdo, aceptó la reprimienda y aceptó la aprobación de 2 años. Esa aprobación seguía vigente cuando tomó el caso de Chelsea Chaires Montes. Es decir, la persona elegida o disponible para defender a una mujer latina en una demanda federal contra una franquicia multimillonaria de la NBA ya estaba bajo sanción profesional cuando tomó el caso, y lo que vino después solo agravó las cosas. Abril de 2026, la jueza federal a cargo del caso de Chelsea, en una audiencia que se vuelve incómoda hasta de leer, determinó que los escritos legales que Wright había presentado en defensa de su clienta contenían 18 citas legales falsas, casos que no existían, sentencias inventadas, comillas atribuidas a tribunales que nunca habían dicho esas palabras, todo generado por inteligencia artificial, sin verificar. La sanción incluyó pago de honorarios a la franquicia, capacitación obligatoria en uso ético de la inteligencia artificial y notificación a la Suprema Corte de Arizona y a todos los jueces federales del estado. Los Suns pidieron a la corte que se le ordenara a Wright pagar $144,390 en costos. La franquicia emitió un comunicado. La orden habla por sí sola. Como hemos dicho desde el inicio, las acusaciones de fondo son infundadas y esperemos derrotar las demandas restantes en corte. Es decir, el equipo legal de los Suns convirtió el error de la abogada de su contraparte en parte de su estrategia narrativa pública. Una mujer latina denuncia con su nombre y su cara discriminación dentro de una de las franquicias más visibles de la NBA. Su caso depende, en buena parte, de la calidad técnica de los escritos legales que se presentan ante la Corte Federal, y los escritos que se presentan en su nombre contienen 18 referencias inventadas por una inteligencia artificial. Su abogada está en probación profesional. La explicación pública involucra a un asistente, a un perro fallecido y a un escrito que se subió por error. Chelsea ni siquiera pudo ser defendida con dignidad. Esto no quiere decir que sus alegaciones sean falsas, lo que quiere decir es que la batalla nunca fue justa desde lo procesal, que mientras la franquicia movilizaba su aparato legal, comunicados, vocería corporativa, abogados senior, declaraciones a ESPN llamando delirantes a las acusaciones, la mujer del otro lado ni siquiera tenía garantizado que los documentos básicos de su propio caso citaran jurisprudencia que existiera en la realidad. Los Suns, por su parte, han mantenido la misma postura ante todas las demandas. Las acusaciones son falsas, no habrá pagos, no habrá acuerdos. La demanda de Traylor fue desestimada el 24 de abril de 2026 sin acuerdo de por medio. Las otras siguen vivas. El expediente Montes vs. Suns Legacy Partners sigue en proceso. El 31 de marzo de 2026, el juez federal G. Murray Snow concedió en parte y denegó en parte la moción de desestimación presentada por la franquicia. Es decir, el caso continúa. Pero independientemente del resultado legal, hay una pregunta que las cortes no van a contestar. Y es la pregunta que más incomoda. ¿Por qué nadie habló de esto? Si tú vives en Latinoamérica o eres latino en Estados Unidos y consumes contenido NBA en español, hay una probabilidad muy alta de que esta historia no te haya llegado, que este sea el primer video que ves donde alguien la cuenta completa. La cobertura periodística existe, pero está casi enteramente en inglés, casi enteramente en medios locales de Arizona. Los grandes medios deportivos en español pasaron por encima. Los grandes creadores de contenido NBA hispanohablantes no le dieron tiempo. La conversación se quedó en el nicho. Mientras tanto, la NBA y los Suns siguen comercializando activamente el orgullo latino. Camisetas de Somos Suns, merchandising bilingüe, campañas oficiales de El Valle que la propia Chelsea ayudó a construir antes de salir. La El Valle Night del 5 de marzo de 2026 está patrocinado por 2X. La identidad cultural sigue empacada y vendiéndose. Creo que es una contradicción que merece nombrarse. Una franquicia que vende identidad latina, enfrentando múltiples demandas internas por discriminación. Una mujer latina que ayudó a construir esa identidad para la marca, denunciando desde fuera que internamente nunca hubo representación real, y un ecosistema latino de cobertura deportiva que mira en otra dirección. Algo no cuadra, ¿cierto? Oye, loco, yo salté y agarré esa lechuga como si fuera Cal Anthony Towns. Iba caminando cuando de la nada se me atravesó. Te lo juro, en ese momento me convertí en John Wall. Los Suns escogieron a El Gallo Ruiz, el hit La Chispa López, y ahora Nueva York escoge al que prendió tantas veladoras que llegaron los bomberos. Y la NBA lo celebra a todos en marzo con las noches NBA. Sé parte de ellas. La identidad latina en el deporte profesional estadounidense se ha vuelto una categoría de producto, una unidad de negocio, un tema en el calendario de marketing entre Black History Month y Pride Month. Y eso en sí mismo no es necesariamente malo. Visibilidad es visibilidad, mercado es mercado. La economía latina en Estados Unidos es enorme y que las franquicias la reconozcan no es un crimen. Pero cuando esa misma identidad vendida hacia afuera con márgenes y patrocinadores se contradice con lo que pasa puertas adentro, cuando la gente latina que construye esas campañas denuncia que no hay representación latina
en quienes toman las decisiones, entonces la celebración deja de ser celebración, se convierte en otra cosa. Se convierte en un producto. Después de salir de los Suns, Chelsea pasó a Tino Cochino Radio, el programa de radio en inglés más grande dirigido a la audiencia latina en Estados Unidos. Sigue trabajando en marketing multicultural, sigue construyendo desde el otro lado del cristal, y en sus redes personales sigue contando la historia que las grandes plataformas no contaron. El 4 de marzo de 2026, la cuenta oficial de la NBA en México publicó una pieza promocionando el Valle Night de los Phoenix Suns que se jugaría al día siguiente. 1 millón de seguidores, la voz institucional de la liga hacia todo el mercado hispanohablante de México, una postal feliz, orgullo latino, patrocinador, hashtag, como si nada estuviera pasando. A esa fecha, la demanda de Chelsea Chaires Montes contra los Phoenix Suns llevaba 11 meses abierta en la Corte Federal de Arizona. Su comunicado público denunciando la falta de representación latina dentro de la franquicia llevaba casi 6 meses circulando. Los reels de Instagram, donde ella misma cuenta la historia de Jersey Aztec, llevaban meses publicados. Había cobertura en Arizona Central, en Front Office Sports, en ESPN, en Tucson.com, en Qatar, en Arizona Sports. Una búsqueda básica en Google a 4 de marzo de 2026 arrojaba decenas de notas de prensa documentando las múltiples demandas internas de exempleados, incluida específicamente la de la marketing manager latina que había liderado las campañas latinas de la franquicia. Una búsqueda de 1 minuto, el trabajo de verificación más elemental que cualquier equipo editorial de una cuenta oficial verificada debería hacer antes de empujar un post promocional. Pero el post salió igual, y eso solo se explica de 2 maneras. O el equipo editorial de la NBA en México genuinamente no sabía lo que estaba pasando dentro de una de las franquicias miembro de su propia liga, lo cual, para una cuenta oficial con 1 millón de seguidores, ya es un problema serio en sí mismo, o sí lo sabía y eligió no incluirlo en la conversación porque rompía el calendario de marketing. Hipocresía o desinformación. Esos son los 2 escenarios posibles, y los 2 son inaceptables, porque en cualquiera de los 2 casos, el resultado para el público hispanohablante de México fue el mismo. Recibió la versión empacada y celebratoria de El Valle, sin el contexto de que la mujer latina detrás de buena parte de ese trabajo había salido de la organización con una demanda federal por discriminación, y que su historia llevaba meses circulando en los medios de Arizona. La identidad latina, vendidas y las notas al pie, otra vez, esta vez por la cuenta oficial que se supone debe representarnos. No hay un final feliz que ofrecer aquí. La demanda sigue. La franquicia niega todo. La Jersey Aztec sigue archivada en algún cajón. La iniciativa El Valle sigue viva. Los Suns siguen siendo, en imagen pública, una franquicia orgullosamente latina. Lo único que cambió es que ahora hay una persona con nombre y cara diciendo en voz alta lo que no decían los comunicados oficiales. No podemos permitir que las franquicias deportivas lucren con el orgullo latino mientras existen casos de discriminación como este. La identidad latina no puede ser una campaña de marketing temporada con temporada. Tiene que ser una responsabilidad real, todo el año, también cuando duele, también cuando es incómodo, también cuando los responsables son los equipos que llevamos en la piel. Los Suns son mi equipo, lo seguirán siendo, pero ser fan no es firmar un cheque en blanco al silencio. Si una organización quiere llamarse latina, tiene que rendir cuentas como una, y si nosotros queremos llamarnos creadores latinos en el deporte, también nos toca a nosotros dejar de mirar hacia otro lado. Esto es por Chelsea Chaires Montes, y por todas las personas dentro de cualquier organización que han hecho lo correcto desde adentro y han pagado el precio del silencio.